En el verano del año 2008, conseguí un empleo en una compañía de tecnología que llevaba por nombre IP Data. La empresa dejó de existir hace mucho, y siendo honesta, no entiendo cómo lograron sostener el negocio durante tantos años, ya que, en realidad, resultó ser una estafa piramidal. Por fortuna, yo trabajaba en el centro de llamadas de soporte técnico, lo típico, así que nunca estuve involucrada directamente en el fraude. Mi función se limitaba a brindar asistencia técnica y no a vender absolutamente nada. Cuando llevaba aproximadamente 2 meses en la empresa, tomé la decisión de cubrir los turnos nocturnos de 10 horas. Así que trabajaba de miércoles a sábado, de 1 de la tarde a 12 en punto de la medianoche, con 1 hora libre para almorzar. Después de las 6 de la tarde, el edificio quedaba completamente desierto, y aunque el frenesí para salir de la oficina a esa hora era una locura, no los culpaba. Yo prefería tener 3 días libres en lugar de 2. Como mencioné, pasaba la mayor parte del turno completamente sola, y durante ese tiempo, mi responsabilidad era estar al pendiente de los correos electrónicos y contestar las pocas llamadas que llegaban a esas horas. El trabajo era tan tranquilo que muchas veces me dedicaba a jugar videojuegos, leer, hacer tareas de la universidad o escribir. Ocasionalmente, también aprovechaba para caminar por los pasillos del edificio y despejarme un poco del escritorio. El sistema de voz del teléfono estaba conectado a mi celular, lo que me daba cierta libertad para moverme. Si necesitaba algo, como un refresco o una merienda, debía bajar al sótano donde se encontraba la máquina expendedora. El sótano tenía una pared completa de ventanas y un juego de puertas de seguridad, similar a la entrada principal. Frente a esa puerta había una cámara de seguridad, pero nada más que te hiciera sentir realmente protegido. No me gustaba mucho bajar al sótano. La parte trasera del edificio daba a una zona boscosa que, durante la noche, estaba completamente oscura y resultaba bastante inquietante. Había un sendero para caminar hacia el bosque, pero por alguna razón, nunca instalaron luces en ese camino. No supe jamás el motivo, pero lo cierto es que esto hacía que el lugar se viera aún más aterrador. A veces veía animales pasar por ahí, pero otras veces sentía una incómoda sensación, como si alguien estuviera observándome. Esa sensación me ponía tan nerviosa que siempre trataba de bajar, comprar mi refresco o bocadillo y subir lo más rápido posible. Me detuve en seco e intenté escudriñar la oscuridad, pero no logré ver nada. Todo estaba completamente negro. Sentí como la incomodidad me invadía, y una voz en mi cabeza me decía que diera la vuelta y regresara a mi escritorio. Sin embargo, faltaban varias horas para que mi turno terminara, y el cansancio me pesaba demasiado. Así que decidí ignorar la sensación y me dirigí a la máquina expendedora. Hice mi selección, y cuando la soda cayó, me agaché para recogerla. Fue entonces cuando escuché un fuerte golpe, como si algo hubiera impactado contra el vidrio. Me puse de pie de inmediato y sentí cómo se me erizaba el vello del cuerpo. Me giré lentamente, temerosa de lo que pudiera ver, pero al voltear por completo no había nada más que oscuridad. Decidí que ya era suficiente y emprendí el regreso apresuradamente, sin siquiera esperar el ascensor. Subí por las escaleras lo más rápido que pude. A mitad del camino, un ruido ensordecedor retumbó en el sótano, como si algo hubiera explotado o caído con fuerza. Mi corazón latía descontroladamente, y el miedo me obligó a saltar escalones de 2 en 2 hasta que, finalmente, llegué al piso principal. Una vez en mi escritorio me dejé caer en la silla, tratando de recuperar el aliento y convencerme a mí misma de que todo había sido solo mi imaginación. Era un edificio seguro, con puertas y oficinas cerradas. Repetí esto una y otra vez en mi cabeza para calmarme. El silencio volvió a reinar en la oficina, lo que me tranquilizó un poco. Sin embargo, aquella sensación de que alguien me observaba regresó. Me asomé cuidadosamente por encima de la pared de mi cubículo y observé a mi alrededor. Todo parecía en orden, hasta que miré hacia las puertas principales del edificio. Mi corazón casi se detuvo cuando vi a un hombre delgado, alto y con un aspecto sumamente descuidado. El sujeto estaba pegado al vidrio, con las manos ahuecadas alrededor de sus ojos para intentar ver hacia adentro del edificio. Antes de que pudiera notarme, me agaché rápidamente y me hundí en mi silla, temblando. No lo reconocí, no se parecía a nadie de la empresa. Además, ya eran más de las 9 de la noche. No había razón alguna para que estuviera allí.
Mientras trataba de recuperar la calma, escuché cómo la puerta comenzaba a sacudirse. Me levanté con cautela y lo vi tirando de las manijas con fuerza. Por suerte las puertas no cedieron. Sin embargo, mi alivio duró poco. En ese momento, el hombre detuvo sus movimientos, se quedó quieto y giró su cabeza lentamente para mirarme. Sus ojos se encontraron con los míos y, en ese instante, comenzó a tirar de la puerta con aún más desesperación. El hombre comenzó a golpear el vidrio con aún más fuerza, y la desesperación que sentía era indescriptible. Era plena medianoche. Yo estaba completamente sola en aquel complejo de oficinas, y pocas veces en mi vida me había sentido tan vulnerable e indefensa. Con el corazón latiéndome en la garganta, hice lo único que se me ocurrió en ese momento. Tomé mis auriculares y marqué al 911. Mientras la llamada se conectaba, el hombre caminaba de un lado a otro frente a las puertas de vidrio. Finalmente, una mujer al otro lado de la línea contestó preguntando cuál era mi emergencia. «Mi nombre es Sara», dije intentando sonar calmada. «Trabajo en el edificio de servicios de IP Data. Necesito ayuda urgente. Hay un tipo intentando entrar al edificio de oficinas». Mientras le explicaba, el hombre desapareció de mi vista. Miré rápidamente en todas direcciones, pero no pude localizarlo. Sabía que no se había ido. No después de golpear las puertas con tanta agresividad. Entonces, de la nada, una piedra enorme salió disparada de algún lugar y se estrelló contra el vidrio con tal fuerza que grité con todas mis fuerzas, tirándome debajo de mi escritorio. «¿Qué pasó?», preguntó la operadora con voz urgente. Tratando de mantener la calma, le dije entre sollozos temblorosos que una roca acababa de romper parte del vidrio de la puerta. Ella me pidió que revisara si el cristal estaba lo suficientemente dañado como para dejarlo pasar. No quería levantarme a mirar, pero ella insistió, diciendo que necesitaban saber dónde estaba ahora. Temblando me arrastré fuera de mi escondite y me asomé apenas por encima de la pared del cubículo. Mi corazón se hundió al ver una grieta enorme en el primer panel de la puerta. «El vidrio está roto. Por favor, apúrense», le supliqué a la operadora, quien me aseguró que los oficiales ya estaban en camino. Pero sus palabras no me tranquilizaban en lo absoluto. En ese momento, sentía que el tiempo se había detenido, como si cada segundo se alargara indefinidamente. El silencio fue interrumpido por otro golpe brutal que me sobresaltó. Segundos después, escuché claramente el ruido de los cristales haciéndose añicos y cayendo sobre el suelo. Me eché a llorar, aterrada y sintiéndome completamente indefensa. Ya no había nada entre aquel hombre y yo. De repente el sonido de botas pisando vidrios rotos comenzó a llenar el aire. Los pasos avanzaban lentamente y yo podía sentir cómo se acercaban más y más. Pero entonces, como si fuera una bendición caída del cielo, escuché el sonido de sirenas acercándose al edificio. Música para mis oídos. Llorando aún, le dije a la operadora con una voz llena de alivio y esperanza: «La policía está aquí. Por fin». Le agradecí por quedarse en la línea conmigo. El sonido de las sirenas retumbó por todo el edificio, y de pronto, los pasos se detuvieron en seco. El hombre estaba a solo 3 o 4 metros de mí. Un instante después escuché cómo corría a toda velocidad hacia la salida del edificio. Me puse de pie lentamente y me asomé por encima de mi cubículo. Las luces rojas y azules de las patrullas iluminaban el exterior del edificio, pero el hombre ya no estaba. La puerta de vidrio estaba completamente destrozada, con la piedra que había usado tirada en el suelo. Un oficial ingresó al edificio y me saludó con amabilidad. Me dejó explicar todo lo ocurrido, aunque tartamudeaba por los nervios. Poco después llegó mi jefe. Al verme me preguntó si estaba bien, y le aseguré que sí, aunque seguía temblando. Le expliqué que, afortunadamente, la policía había llegado justo a tiempo para evitar que el hombre se acercara a mí. Luego evaluó los daños en la entrada. Más tarde llamé a mi esposo para contarle lo que había sucedido. Le expliqué rápidamente que uno de los oficiales me escoltaría hasta casa, algo que me tranquilizó mucho. Después de algunas investigaciones nos enteramos de que el hombre era un ex empleado de la empresa que había sido despedido hacía unas semanas por robo. Tenía acceso a información sensible. Sabía cuándo entraba y salía la gente del edificio. Conocía los escondites donde guardábamos los celulares que vendíamos, y también sabía que muchos de estos no estaban bajo llave, sino debajo de un escritorio.
Los objetos robados iban desde teléfonos inteligentes hasta Blackberries, cuando aún eran valiosos, además de tarjetas y otros productos. Dejé ese trabajo un mes después y conseguí un empleo en una empresa de servicios financieros, en una oficina mucho más segura. Había cámaras en todas partes y siempre había gente trabajando, lo cual me hizo sentir mucho más protegida. La compañía IP Data dejó de existir poco después. Fue absorbida por otra empresa que liquidó todos los fondos. Aquel hombre sucio y peligroso que intentó irrumpir en mi oficina nunca volvió a aparecer. A finales de los años 90, el fundador de una reconocida empresa tecnológica expresó que Internet se estaba convirtiendo en la plaza central de la aldea global del futuro. Casi 3 décadas después, esta declaración sigue siendo tan evidente como acertada. La web mundial ha permitido que tanto la comunicación como el comercio prosperen de maneras que generaciones anteriores ni siquiera habrían podido imaginar, y los beneficios han sido innumerables. Sin embargo, este gran avance digital no ha estado libre de inconvenientes. Algunos podrían argumentar que, a pesar de estar más conectados que nunca, el mundo occidental jamás había estado tan polarizado. La ingeniería de algoritmos ha derivado en que muchos de nosotros recibamos un flujo constante de indignación fabricada, mientras que los temas virales nos animan a debatir sobre cuestiones triviales, como la pronunciación de una palabra o el color de un vestido. No obstante, esto es solo la punta del iceberg metafórico. Sería comprensible que alguien creyera que la expansión masiva de Internet resultaría en una sociedad global más feliz y reflexiva, pero en ciertos rincones de la red sucede lo contrario. A finales de la primavera de 2020, en pleno auge de la pandemia global de coronavirus, el cierre de escuelas en Estados Unidos obligó a millones de estudiantes a continuar su educación de manera remota. Algunos jóvenes se adaptaron a este cambio de manera admirable, otros no tanto. Un adolescente de 17 años llamado Samuel, que vivía con sus padres en un suburbio cercano a Dallas, Texas, comenzó a sentirse cada vez más aislado conforme las semanas se alargaban. Como muchos jóvenes, buscó un sentido de comunidad en línea. Sin embargo, aunque en apariencia la comunidad que encontró mostraba cierta empatía, en realidad no tenía sus mejores intereses en mente. Cualquier alegría o avance en la vida parece forzado, le comentó Samuel a sus nuevos contactos en línea. Sé que todo es solo una distracción hasta que todo termine. En lugar de brindarle apoyo durante ese difícil periodo de su vida, sus nuevos amigos le hicieron una sugerencia perturbadora. Poco tiempo después, sus padres llegaron a casa y encontraron a Samuel sin vida en su habitación. Había seguido el consejo de sus contactos en Internet y se había quitado la vida. Tras su fallecimiento, los padres de Samuel solicitaron un análisis detallado de su historial de navegación con la esperanza de encontrar respuestas sobre sus motivaciones. Lo que descubrieron fue escalofriante. En las semanas previas a su muerte, Samuel había sido un visitante frecuente de un sitio web llamado Suicidio Sancionado. El portal, fundado por 2 individuos que utilizaban los seudónimos Zeke y Marquise, no solo ofrecía instrucciones detalladas sobre métodos para acabar con la propia vida, sino que también albergaba foros y salas de chat, donde los usuarios se alentaban mutuamente a seguir adelante con sus planes. Algunos buscaban compañeros para llevar a cabo actos fatales, y se especula que ciertos usuarios han estado involucrados en decenas, si no cientos, de fallecimientos. Los participantes del sitio suelen menospreciar la terapia y otros tratamientos, mientras fomentan que otros oculten sus intenciones a sus seres queridos y a los profesionales médicos. Aquellos que anuncian el día de su partida suelen recibir respuestas con emojis de pulgares arriba o corazones, y comentarios que los describen como valientes, una leyenda o incluso héroes. El sitio web surgió tras el cierre de un foro similar en otra plataforma, y sus administradores aseguran a los usuarios que saben cómo mantener el sitio activo y seguro. Entre los años 2018 y 2021, más de 500 usuarios publicaron mensajes de despedida en el sitio, anunciando que estaban a pocas horas de quitarse la vida. Después de ello, sus cuentas permanecieron inquietantemente inactivas. Dado que los perfiles de los usuarios son completamente anónimos, es imposible determinar cuántas de esas publicaciones fueron auténticas. Sin embargo, una fuente afirmó conocer al menos 45 usuarios que transmitieron en vivo el momento en que se quitaron la vida.
Aunque personas vulnerables de todo el mundo visitan este sitio, la mayoría de los usuarios provienen de países de habla inglesa, con una notable presencia de usuarios italianos. Las razones por las que estas personas buscan acabar con su vida son tan variadas como las propias personas, pero muchos coinciden en que el método más reciente y efectivo involucra un compuesto químico comúnmente encontrado en la vida cotidiana: el nitrito de sodio. El nitrito de sodio es un polvo amarillento y sin olor, tan fácil de obtener que puede pedirse en línea con entrega a domicilio en menos de 24 horas. Aunque se utiliza principalmente como conservante en carnes procesadas y productos pesqueros, también tiene aplicaciones en el mantenimiento de automóviles, el tratamiento de metales e incluso como antídoto en casos de intoxicación por cianuro. Es probable que, si has consumido un sándwich o tocino en los últimos años, hayas ingerido pequeñas cantidades de esta sustancia. Sin embargo, consumir cantidades excesivas de esta sustancia puede ser letal. Si altos niveles del compuesto ingresan al torrente sanguíneo, se reduce la capacidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno por el cuerpo, lo que resulta en una condición dolorosa y aterradora conocida como metahemoglobinemia. Antes de perder el conocimiento, las víctimas suelen experimentar mareos, confusión y una sensación extrema de falta de aire. Si no reciben atención médica de inmediato, las probabilidades de fallecer debido a hipoxia avanzada son altas. Este tipo de información detallada hizo que el sitio Sanctioned Suicide ganara una popularidad alarmante, atrayendo a más de 6 millones de visitantes únicos al mes, una cifra 4 veces mayor que la de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, NSPL por sus siglas en inglés, que recibe aproximadamente 1,5 millones de visitas mensuales. Sin embargo, a diferencia de la NSPL, que asiste a personas de todas las edades y antecedentes, el sitio atrae principalmente a jóvenes de entre 15 y 24 años. Tal fue el caso de Andrés, un estudiante de secundaria de 17 años, quien descubrió este sitio web en el otoño de 2019. En 2016, cuando tenía 14 años, Andrés comenzó a enfrentar pensamientos depresivos. Tras hablar con sus padres, inició una combinación de terapia y medicación antidepresiva, lo que tuvo un impacto positivo en su vida. Durante los siguientes 2 años, su rendimiento académico mejoró notablemente y encontró una nueva pasión al aprender a tocar la batería. En menos de 1 año, Andrés estaba participando en presentaciones en vivo con la banda de jazz de su escuela. En su tiempo libre, Andrés solía retirarse a su habitación para jugar videojuegos, muchas veces en línea con amigos, lo que sus padres veían como una alternativa positiva al aislamiento que había contribuido a su depresión anterior. Todo parecía ir bien, pero en algún momento de 2019, Andrés comenzó a sufrir intensos dolores estomacales. Esta condición lo obligó a quedarse en casa con mayor frecuencia, y al empeorar, se volvió casi completamente nocturno, dedicando largas horas a navegar por los rincones más oscuros de Internet. Fue durante estas extensas sesiones de navegación que Andrés encontró el sitio Sanctioned Suicide. Al explorar los foros de recursos, se topó con una publicación que describía el uso del nitrito de sodio como un método rápido e indoloro para acabar con la vida. Un usuario incluso le proporcionó un enlace a un sitio web donde podía comprarlo. Andrés descubrió que podía adquirir 500 gramos de nitrito de sodio por un precio bajo. Consumir tan solo 2,6 gramos es suficiente para causar la muerte. Pensé que se suponía que debías sentirte feliz mientras se acerca el momento, escribió Andrés en un hilo que creó en el foro. Pero siento que una parte de mí se aferra desesperadamente. Otro usuario le respondió rápidamente, asegurándole que estaba tomando la decisión correcta. Establecer una fecha siempre me ha causado ansiedad, escribió el usuario anónimo. Pero eventualmente uno tiene que cumplirla, no estás haciendo nada mal. Uno de los usuarios más activos en el sitio, quien se identificaba como Tomás, se había convertido en una figura prominente por publicar guías detalladas sobre cómo obtener e ingerir nitrito de sodio. Según sus publicaciones, Tomás era un hombre divorciado, alejado de sus hijos y profundamente deprimido. En respuesta a las dudas de Andrés, escribió: «Sigue hablando con nosotros, no estás solo, y no cambies de método». El 3 de octubre de 2019, Andrés publicó una fotografía de una botella de nitrito de sodio que había comprado en línea. Esa misma noche,
agradeció a los usuarios del sitio por sus buenos deseos y admitió sentirse un poco asustado, aunque aseguró que no pasaría de esa noche. Su publicación recibió 11 emojis de abrazos, 4 me gusta, 3 corazones y 2 emojis de rostros llorando. Horas después, alrededor de las 2:30 de la madrugada, su madre, Clara, se levantó para revisar cómo estaba su hijo. Andrés, quien solía mantenerse despierto hasta altas horas de la noche, había estado inusualmente tranquilo esa jornada. Al entrar en su habitación, Clara encontró a su hijo acostado en la cama con un vaso de agua a medio llenar y la botella de nitrito de sodio en la mesita de noche. Desde el primer momento en que lo vio, supo que ya no estaba con vida. Aunque las reglas oficiales de Sanctioned Suicide prohíben explícitamente incitar o ayudar a otros a quitarse la vida, en la práctica, los usuarios a menudo se tranquilizan o incluso se animan mutuamente a llevar a cabo estos actos. Una exusuaria del sitio, que se identificó como Emma, una mujer británica de mediana edad, admitió haberse sentido profundamente perturbada la primera vez que leyó uno de los llamados hilos de despedida. Sin embargo, también confesó que era peligrosamente fácil normalizar lo que estaba viendo. «Te sientes como envuelto en una manta de miseria y oscuridad», comentó Emma, quien finalmente decidió abandonar el sitio tras darse cuenta del daño que podía causar. En el sitio, una mujer que mencionó tener trastorno bipolar compartió que había intentado acabar con su vida en 2 ocasiones previas y que le preocupaba el impacto que su muerte podría tener en sus 2 hijos pequeños. En lugar de animarla a reconsiderar su decisión por el bienestar de sus hijos, un usuario le respondió: «Lamento por tus hijos traumatizados, pero sabes que necesitas hacerlo». En otra publicación, un joven australiano confesó tener ideas similares tras recibir un diagnóstico de una enfermedad mental. En vez de recibir apoyo, algunos usuarios le pidieron que transmitiera el acto en vivo, y uno incluso bromeó diciendo que disfrutaría una caja de palomitas mientras lo observaba. Pocas semanas después, el joven escribió un hilo de despedida y cerró su cuenta, sin volver a iniciar sesión. Otro caso notable fue el de Laura, una estudiante de psicología rumana que estudiaba en la Universidad de Glasgow. En noviembre de 2019, Laura, de 22 años, publicó un anuncio en la sección de personales del sitio Sanctioned Suicide. En su mensaje expresó que buscaba a un hombre mayor que le sostuviera la mano mientras terminaba con su vida. Laura había terminado recientemente una relación de largo tiempo, lo que la llevó a una profunda depresión. En su desesperación recurrió al sitio. «A veces la soledad duele tanto que apenas puedo mantenerme entera», escribió. En cuestión de horas un usuario respondió: «Estoy en Glasgow y tengo mucha experiencia con el ahorcamiento. Estaría encantado de ayudarte si lo deseas, sin presiones y a tu ritmo». El hombre que ofreció su ayuda era Craig McKinley. Laura se reunió brevemente con él en una cafetería, pero McKinley no pudo cumplir con su oferta, debido a que fue arrestado pocas semanas después por agredir a 2 mujeres a las que había prometido ayudar con el mismo propósito. McKinley fue posteriormente condenado a un mínimo de 2 años y 3 meses de prisión por conducta imprudente, y recibió una orden de restricción de por vida que le prohibía contactar con mujeres desconocidas a través de Internet. A pesar del arresto de McKinley, Laura siguió decidida a acabar con su vida. Su historial de publicaciones mostraba un creciente interés en el uso de venenos como método. Finalmente, en febrero de 2020, fue encontrada sin vida por un vecino. Aunque los informes no mencionan el método exacto, se sospecha que pudo haber utilizado nitrito de sodio. En diciembre de 2019, apenas 2 meses después de la muerte de Andrés, un forense del Reino Unido solicitó una investigación gubernamental exhaustiva tras descubrir el sitio Sanctioned Suicide mientras realizaba su trabajo. Simultáneamente, el gobierno alemán también abrió una investigación, y la Comisión de Seguridad Electrónica de Australia llevaba meses investigando el sitio antes de los esfuerzos británicos y alemanes. En noviembre de 2020, el sitio web alcanzó mayor notoriedad al revelarse que la esposa de un parlamentario británico se había quitado la vida tras visitar el sitio durante el confinamiento. Italia, Alemania y Australia respondieron aprobando leyes que impedían el acceso a este portal dentro de sus fronteras. Sin embargo, como suelen explicar los usuarios, evadir estas prohibiciones es tan simple como descargar e instalar una red VPN.
una herramienta ampliamente disponible en Internet. Por su parte, Google comenzó a filtrar ciertos sitios web de sus resultados de búsqueda. Sin embargo, ante la presión de ministros del gobierno, un alto ejecutivo de la empresa explicó que no está en su poder eliminar completamente contenido de la red. Otros esfuerzos para combatir el sitio también han tenido resultados limitados. En Estados Unidos, aunque existen leyes contra asistir en un suicidio, su aplicación es notoriamente complicada. Además, muchos estados no han actualizado estas leyes para abarcar actividades en línea. Además, los operadores de sitios web están protegidos legalmente contra ser considerados responsables por las acciones de sus usuarios, gracias a la legislación federal. Los fundadores del sitio, identificados como Simon y Mark, trabajaron activamente para resistir los intentos de eliminar el portal. Trasladaron los servidores de un país a otro, haciendo su rastreo casi imposible, y borraron cuidadosamente toda información que pudiera revelar sus identidades. En particular, Mark ha insistido repetidamente en que el sitio cumple con las leyes de Estados Unidos y no permite que se fomente el suicidio. A menudo describe el portal como un espacio pro-elección, donde los miembros tienen libertad para decidir si desean vivir o morir. Al final del día, las personas son responsables de sus propias decisiones, escribió Mark. No podemos hacer mucho más al respecto. Aunque Mark afirma que el sitio cumple con la legislación estadounidense, los casos como el de Laura, el joven australiano y otros tantos cuentan una historia diferente. Una breve visita al sitio revela una realidad muy diferente. En una publicación fechada el 1 de febrero de 2024, un usuario identificado como zurdo preguntó si consumir una gran cantidad de opioides orales sería suficiente para causar una sobredosis o si su cuerpo simplemente los expulsaría al vomitar. Otro usuario respondió: sí, especialmente si los combinas con isoteno. Si no tienes tolerancia, incluso una sola dosis puede ser fatal, y con alcohol es absolutamente letal. Sin embargo, la respuesta no se detuvo ahí. Continuó explicando cómo encapsular el polvo en cápsulas recubiertas para que no se desintegren en el estómago, sino en el intestino inferior, minimizando las probabilidades de vómito. Te advierto, escribió el usuario, que la cantidad de euforia te asustará. Es como ser golpeado por una ola de placer tan intensa que perderás el conocimiento. Luego me desperté con un síndrome post-reanimación, pero no quiero hablar de eso ahora. Prepárate para morir en una ola de placer supersónica. Solo no seas tan tonto como para volverte adicto en primer lugar. Esta respuesta, además de inquietante, estaba llena de errores gramaticales y términos incorrectos, lo que requería una edición considerable para que fuera legible. El usuario utilizó términos como isodosis en lugar de isoteno, un opioide sintético, y inting para referirse erróneamente a inhalación, demostrando que quien escribió esto no solo se comunicaba de manera descuidada, sino que probablemente era muy joven o no tenía idea de lo que estaba describiendo. Además, la afirmación de que una sobredosis de opioides causa oleadas de placer es completamente falsa. Las personas que sobreviven a una sobredosis describen síntomas como frío, temblores, somnolencia y náuseas, pero no placer. Este tipo de respuesta no solo desinforma, sino que constituye un intento directo de manipular a alguien vulnerable para que termine con su vida, ya sea por un adulto malintencionado o un joven buscando una satisfacción retorcida. En noviembre de 2020, un esfuerzo internacional para cerrar el sitio fue temporalmente exitoso. Llevamos años planeando esto, escribió Mary en una publicación del sitio, y estamos seguros de que, incluso si coordinan un cierre global simultáneo, lo cual es improbable, podríamos volver a estar en línea en menos de 24 horas. Los fundadores, Simon y Mark, tomaron medidas adicionales para asegurar el funcionamiento del sitio, prohibiendo la compartición de información personal, aparentemente para proteger a los usuarios. Sin embargo, en realidad, esto dificultaba que los familiares o las autoridades identificaran a personas en riesgo y ofrecieran ayuda a tiempo. Si estás preparando tu partida, contacta a un moderador para que podamos asistirte con los preparativos, escribió Simon en otra publicación. También anunció que las cuentas que publicaran hilos de despedida serían eliminadas tras un periodo de tiempo, supuestamente para proteger la privacidad de los usuarios. Pero esto también impedía que las familias de las víctimas
obtuvieran alguna forma de cierre o respuestas. En publicaciones posteriores, Simon reveló un poco de sus propios pensamientos suicidas. No hay mucho que contar sobre mí, excepto que nunca he encontrado una razón real para estar aquí, escribió. Hay muy pocas cosas que valore en esta vida. Por su parte, Mary también confesó haber considerado quitarse la vida en el pasado y describió la comunidad como un espacio donde las personas podían hablar abiertamente sobre sus problemas, sin preocuparse por ser salvadas o recibir palabras vacías de consuelo. A pesar de sus declaraciones, ninguno de los fundadores ha llevado a cabo lo que tanto promueven en el sitio. Durante casi 10 años de funcionamiento, Simon y Mark han seguido vivos, lo que genera preguntas sobre sus verdaderas motivaciones. Una pista más clara surgió en 2019, cuando se descubrió que Simon también administraba un sitio web dedicado a los llamados incels. El término incel, que significa célibe involuntario, se refiere a personas que creen que no pueden atraer a miembros del sexo opuesto debido a su apariencia o estatus social. En lugar de intentar mejorar sus circunstancias, muchos de ellos adoptan actitudes de envidia, resentimiento y, en algunos casos, ideas de retribución violenta. Al igual que Sanctioned Suicide, la comunidad incel solía congregarse en un foro de Reddit, pero fue prohibida en 2017 tras el tiroteo en la escuela secundaria Aztec. El perpetrador del tiroteo mencionado anteriormente tenía un tatuaje de un grupo asociado con la filosofía de los incels, que está estrechamente vinculada con ciertos ideales de la manosfera. Tras la prohibición del foro de Reddit donde solían congregarse, Simon aprovechó la oportunidad para crear lo que llamó un hogar para los marginados y posicionarse en contra de la censura digital. En una primera publicación cargada de pasión, defendió su sitio como un espacio necesario. Sin embargo, en una entrevista posterior, Simon admitió que gran parte de las discusiones en torno a los incels era un combustible para el suicidio. Esto plantea preguntas. ¿Realmente intentaba Simon crear un refugio para quienes sufrían en un mar de desprecio? ¿O había un motivo más siniestro detrás? Uno que fomentara espacios donde la negatividad se convirtiera en la norma. Por su parte, Mark ha negado categóricamente que sus sitios expongan a jóvenes a contenido dañino. Según él, los portales exigen que los usuarios confirmen ser mayores de 18 años al marcar una casilla, pero al mismo tiempo, se niega a implementar medidas más estrictas, como la verificación de identidad mediante pasaportes o licencias de conducir. Mark también señaló que el sitio incluye enlaces a líneas de ayuda para el suicidio y recursos de salud mental. Sin embargo, dejó en claro que cualquier usuario que participe en el foro dedicado a la recuperación enfrentaría una suspensión o incluso la expulsión del portal por intentar disuadir a otros de terminar con su vida. Mary, en cambio, desestimó los intentos de cerrar el sitio como típica tontería prohibitiva y aseguró que estaba dispuesta a defender su postura en un tribunal. Nunca prevalecerán con la censura, escribió. Si la gente quiere cambiar, si busca superarse, básicamente toda la web está disponible para eso. Pero seamos honestos, no todos tienen una salida. En enero de 2021, Sharon, la madre de Samuel, el joven de 17 años mencionado anteriormente, contactó a Robert Davis, un alto ejecutivo de una empresa que proporcionaba dominios web, implorándole que eliminara el sitio Sanctioned Suicide. Davis intentó dialogar con Simon y Mary para llegar a un entendimiento, pero tras una larga conversación, emitió una declaración contundente. Los propietarios del sitio carecen de empatía, compasión o intención de usar la plataforma para el bien. Poco después, anunció que los servicios para el sitio serían terminados de inmediato. Los críticos celebraron, pero el alivio duró poco. En cuestión de días, el sitio volvió a estar en línea bajo el dominio sanctionedsuicide.net, el cual sigue activo hasta la fecha. En el estado de Missouri, un amigo de un hombre que se quitó la vida usando nitrito de sodio contactó a la policía, tras descubrir que la víctima era visitante frecuente del sitio. No solo había recibido instrucciones sobre dónde comprar el compuesto, sino también cómo consumirlo. En el llamado hilo de despedida, los usuarios del sitio celebraban la muerte del hombre mientras sucedía. Aunque el amigo buscó justicia,
El caso no prosperó debido a la falta de evidencia física de que alguien lo hubiera asistido directamente. Un detective de Missouri explicó que, sin pruebas tangibles, era imposible llevar el caso a juicio. Comparó el caso con el de Michelle Carter, quien fue condenada en Massachusetts en 2017 por instar a su novio a suicidarse. Sin embargo, la diferencia radicaba en que Carter había actuado como individuo identificable, mientras que los usuarios de estos foros permanecen completamente anónimos. William Hayter, un detective retirado de Minnesota que ayudó a condenar a un hombre por un caso similar en 2011, señaló: "Estoy convencido de que hay personas capacitadas que podrían manejar este tipo de crímenes en Internet, pero no estamos equipados para ello". Según datos del Centro para el Control de Enfermedades, la tasa de suicidio ajustada por edad en Estados Unidos aumentó un 33% entre los años 2000 y 2020. En 2023, más de 50,000 estadounidenses se quitaron la vida, una cifra más alta que las muertes por accidentes de tráfico en el mismo periodo. Este número no incluye las muertes asistidas por médicos en los estados donde esta práctica es legal, restringida solo a personas con enfermedades terminales. Algunos han calificado esta crisis como una epidemia. Estados Unidos enfrenta un desafío como nunca antes, uno que no se encuentra en enemigos externos, sino en una batalla interna. Al igual que nuestros antepasados dejaron sus herramientas agrícolas por armas en siglos pasados, quizás sea nuestro turno de convertirnos en soldados ciudadanos, dispuestos a enfrentar el mayor enemigo que muchos de nosotros jamás hemos conocido: nosotros mismos. En diciembre de 2010, el ciudadano chino Ming Zhou llegó a su nuevo hogar en Montreal, Canadá. A sus 31 años, emigró con la intención de estudiar ingeniería informática y expresó a un funcionario de inmigración: "Deseo disfrutar de su idioma, sus oportunidades y su aire fresco". 18 meses después, estaba inscrito como estudiante internacional en la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad de Montreal y se sostenía económicamente trabajando como dependiente en una tienda de conveniencia. Ming había estado casado, pero tras mudarse a Canadá, tenía libertad para entablar relaciones homosexuales con otros hombres. Su orientación sexual había sido un secreto muy bien guardado en su China natal, y ahora Ming disfrutaba de su recién adquirida libertad en el más liberal ambiente canadiense. Eventualmente, Ming encontró un novio, pero después de casi un año de relación, recibió una llamada de sus padres desde China, quienes insistieron en que encontrara una novia y se asentara. Convencido de que no tenía futuro con su pareja actual, Ming decidió terminar la relación. Sin embargo, como muchos, aún tenía deseos, y para satisfacerlos descargó una aplicación de citas llamada Grindr, comenzando a tener encuentros breves con desconocidos de ideas afines. Uno de esos extraños era un hombre caucásico alto de 33 años, con cabello rubio oscuro y una mirada penetrante de rasgos eslavos. Su nombre real era Alan Cooper, aunque en Grindr se hacía llamar Víctor Daquila. Víctor nació en Ontario durante el verano de 1982, siendo el primero de 3 hijos de George y Martha Cooper. Su madre tenía una obsesión por la limpieza y mantenía tanto la casa como a sus hijos bajo reglas estrictas de higiene. En una ocasión, cuando los conejos mascota de los niños ensuciaron la casa, Martha supuestamente los dejó afuera durante la noche, y a la mañana siguiente los niños descubrieron que sus amados conejos habían muerto congelados. En 1994, el padre de Víctor fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide severa. El divorcio que siguió obligó a Víctor, con tan solo 12 años, a vivir con su abuela, Beatrice Anders, en Lindsay, Ontario. 2 años después, Víctor asistía a la escuela secundaria cercana cuando comenzó a desarrollar serios problemas de comportamiento. Su estado de graduación es incierto, pero sabemos con seguridad que en sus últimos años de adolescencia recibió la noticia que su madre y su abuela siempre habían temido. Fue diagnosticado con esquizofrenia. Como resultado, comenzó a recibir una asignación mensual por discapacidad del gobierno canadiense, lo que significaba que no tenía que trabajar necesariamente. Sin embargo, a los 21 años, Víctor se sintió inquieto y buscó empleos más recreativos. Comenzó como bailarín en clubes nocturnos, luego trabajó como acompañante, y más tarde apareció en varias producciones de entretenimiento para adultos.
Víctor también apareció en una publicación de estilo de vida gay de Toronto, bajo un seudónimo. Sin embargo, ese mismo año tuvo su primer roce con la ley canadiense. Fue arrestado bajo sospecha de fraude con tarjetas de crédito. Durante su juicio, salió a la luz que había cometido un acto despreciable. En 2006, Víctor solicitó una serie de tarjetas de crédito a nombre de una mujer con discapacidad que conocía, y tras engañarla para que firmara documentos relevantes, acumuló una deuda superior a los $50,000 canadienses. También se rumoreó que había cometido un acto inapropiado contra ella, aunque los cargos fueron retirados por falta de pruebas. Durante el juicio, Víctor se declaró culpable y, en lugar de una sentencia de 9 meses de prisión, recibió 12 meses de libertad condicional. El público no fue tan misericordioso como el sistema judicial. El nombre de Alan Cooper era ahora motivo de desprecio, por lo que decidió reinventarse como Víctor Daquila. Poco después, cambió su enfoque del entretenimiento para adultos a la televisión de realidad. En 2007, Víctor participó en un programa llamado Cover Guy, donde 30 aspirantes a modelos masculinos competían por $1,000 en efectivo, una membresía anual en un gimnasio y una sesión de fotos para la portada de una revista. Aunque no tuvo éxito, ganó seguidores leales y deseaba más atención. Se sometió a varias cirugías estéticas y en febrero de 2008 apareció en un programa de televisión que exploraba el mundo de la cirugía plástica. Durante ese mismo periodo, Víctor intentó manipular la opinión pública creando hasta 70 perfiles falsos en redes sociales, diseñados para aparentar que tenía una base de seguidores apasionados. Un ejemplo notable de esto ocurrió a principios de 2007, cuando un periódico de Toronto se acercó a Víctor tras rumores de que estaba saliendo con Sylvia Contreras. Contreras es una asesina en serie canadiense conocida por su participación en los homicidios de al menos 3 menores, incluyendo a su propia hermana, a principios de la década de 1990. Víctor negó los rumores, calificándolos de infundados, pero durante una investigación criminal posterior, la policía de Montreal pareció confirmar que ambos habían tenido una relación. Sin embargo, cuando los periodistas cuestionaron la veracidad de estas afirmaciones, un portavoz del departamento se retractó rápidamente, admitiendo que se habían basado en rumores sin fundamento publicados en redes sociales. Aunque es imposible confirmarlo, muchos sospechan que estos rumores fueron creados por el propio Víctor como parte de una astuta campaña de autopromoción. Sin embargo, hay pruebas perturbadoras que sugieren que la elección de Víctor de una supuesta novia no fue en absoluto aleatoria. Clara Martínez, una escritora y artista canadiense que tuvo una relación con Víctor en aquella época, afirmó que él estaba obsesionado con los asesinos en serie, pero que parecía particularmente fascinado con Sylvia Contreras debido a la oscura relación que ésta había tenido con su esposo, Javier López. Clara también declaró que Víctor veía a Sylvia como un modelo a seguir y estaba cautivado por la idea de alguien atractivo cometiendo actos de pura maldad. No fue hasta 2010 que la búsqueda de fama de Víctor tomó un giro verdaderamente oscuro. Ese año subió un video a una plataforma de videos titulado Un chico, 2 gatitos, en el cual se grabó asfixiando a 2 pequeños felinos con una bolsa de basura y una aspiradora. Más tarde subió otro video que mostraba cómo ahogaba a un gato en una bañera llena de agua, seguido de un tercer video donde alimentaba a un gatito vivo a una serpiente pitón. Aunque las plataformas lograron eliminar los videos antes de que se volvieran completamente virales, el daño ya estaba hecho. Numerosas personas pidieron a las autoridades que persiguieran al misterioso asesino de gatos, pero fue un grupo privado en una red social quien inicialmente logró identificarlo. Este grupo entregó sus hallazgos a la policía de Montreal a principios de 2011, lo que llevó al inicio de una investigación. 18 meses después, la policía parecía estar completamente inconsciente de que el culpable vivía en su misma ciudad, mientras que Víctor continuaba su vida como si nadie lo estuviera buscando. Mantenía una vida social activa y seguía buscando maneras de obtener fama fugaz. Además, continuaba acumulando seguidores en línea, quienes, ya sea por curiosidad morbosa o admiración, estaban cautivados por su contenido cada vez más perturbador. Una parte importante de mantener una vida social activa incluía salir con otras personas. Durante la primavera de 2012, Víctor estaba saliendo con un joven llamado Wei Chen, un estudiante internacional chino,
que había llegado a Montreal con sueños de prosperar. Wei y Víctor llevaban unos meses saliendo cuando, de repente, Wei dejó de asistir a clases y no se presentó en su trabajo. Preocupados, un grupo de amigos visitó su apartamento el 27 de mayo y, tras no encontrarlo, contactaron a la policía para reportarlo como desaparecido. La investigación comenzó revisando las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Wei. Allí descubrieron que la última vez que se le vio con vida fue la noche del 24 de mayo, cuando entró a su apartamento acompañado de Víctor Daquila. La policía emitió una descripción de Wei a los servicios policiales de todo Canadá, pero pocas horas después, un correo electrónico llegó a la bandeja de entrada del detective encargado del caso con el asunto urgente. El contenido del correo era escalofriante. Advertía que lo que estaban a punto de ver sería extremadamente difícil de presenciar. Contenía un enlace a un video subido a un sitio web conocido como bestgore.com. El video, publicado el 25 de mayo de 2012 y con una duración de 11 minutos, llevaba por título Un lunático, un picahielo. En el video se veía a un hombre desnudo, atado a un marco de cama, siendo apuñalado hasta la muerte con un destornillador y un cuchillo de cocina. Posteriormente, el agresor abusaba del cadáver, lo desmembraba y daba partes del cuerpo a un perro que esperaba junto a él. La investigación reveló que Víctor había estado anunciando el lanzamiento del video en foros en línea hasta 10 días antes del asesinato. Horas después del crimen, compró un billete de ida y vuelta de Montreal a París. El 29 de mayo, alrededor de las 11 de la mañana, un paquete llegó a la sede del Partido Conservador de Canadá. El mensajero que entregó el paquete notó un gran símbolo de corazón rojo dibujado en la caja, pero inicialmente no sospechó nada fuera de lo común. Durante el proceso de transportar el paquete a su destinatario, el contenido se había perturbado repetidamente. Para cuando el mensajero llegó a entregarlo, un rastro pegajoso de sangre había comenzado a filtrarse a través de los pliegues del cartón. Esto llevó al equipo de seguridad del edificio a llamar apresuradamente a las fuerzas del orden. Pasaron varias horas antes de que un equipo forense llegara al lugar, pero cuando finalmente lo hicieron, un oficial con guantes abrió la caja y descubrió un pie humano amputado en su interior, junto con una nota que indicaba que 6 partes del cuerpo habían sido distribuidas por toda la ciudad y que el responsable planeaba matar de nuevo. Simultáneamente, un paquete similar, también manchado de sangre, fue interceptado en una instalación de procesamiento de correos en Montreal. Este paquete estaba dirigido a la sede del Partido Liberal de Canadá y contenía una mano humana amputada. Más tarde ese mismo día, el conserje de un edificio de apartamentos en el distrito Snowdon de Montreal notó que una maleta había sido arrojada cerca de un montón de basura en un callejón detrás del edificio. Al principio no le dio importancia, pero al acercarse a los contenedores, percibió un olor nauseabundo que provenía de la maleta. Llamó a la policía y tras inspeccionarla, los oficiales descubrieron que contenía restos humanos desmembrados. Dentro de la maleta, quienquiera que hubiera desmembrado a la víctima había incluido su ropa, documentos de identificación y lo que parecían ser las 2 armas del asesinato. Así fue como la policía determinó que la víctima era Wei Chen, el estudiante internacional desaparecido. Después de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, confirmaron que Víctor Daquila había sido quien descartó la maleta. Más tarde esa noche, la policía registró el apartamento que Víctor había estado alquilando en Der Rail Boulevard. Allí encontraron manchas de sangre en varios muebles, incluido el refrigerador, el colchón, una mesa y la bañera. En el baño, Víctor había escrito en el espejo: "Si no te gusta lo que ves, no mires en el espejo". El 5 de junio de 2012, un paquete que contenía el pie derecho de Wei fue entregado a la Escuela Independiente St. George en Montreal, mientras que otro paquete, con su mano derecha, fue enviado a la escuela primaria Falls Creek en Vancouver, Columbia Británica. Casi un mes después, el 1 de julio, la cabeza de Wei fue recuperada en el borde de un pequeño lago en el Parque Angrignon de Montreal, tras una pista anónima enviada a la policía. Ese mismo día, se emitió una orden de arresto nacional contra Víctor, acusándolo de asesinato en primer grado, ultraje a un cadáver, envío de materiales obscenos y acoso criminal a políticos canadienses. A principios de junio, la orden de arresto nacional se transformó en una búsqueda internacional, cuando la Interpol emitió una notificación roja para su captura.
Víctor fue rastreado hasta Francia, donde su señal de teléfono celular lo ubicó en un hotel en Bagnolet. La policía francesa rodeó rápidamente el lugar, pero descubrieron que Víctor había abordado un autobús con destino a Berlín, Alemania. Afortunadamente, la policía alemana actuó con rapidez y, tras identificar su paradero, lo detuvo en un cibercafé. Según testigos, Víctor estaba leyendo noticias sobre sí mismo en inglés en el momento de su captura, el 18 de junio de 2012. Víctor fue trasladado de regreso a Canadá en un avión CC-150 de la Real Fuerza Aérea Canadiense, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Mirabel al norte de Montreal. Las autoridades justificaron el uso de una aeronave militar debido a preocupaciones de seguridad, evitando así riesgos asociados con vuelos comerciales. También señalaron que un vuelo comercial podría haber sido desviado a un país sin tratado de extradición, algo que temían profundamente. Aunque no era de la manera que Víctor había imaginado, finalmente cumplió su deseo de volar en un jet privado. A su llegada a Canadá, fue puesto en confinamiento solitario en el centro de detención Rivière-des-Prairies. El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, expresó su satisfacción por la captura de Víctor y felicitó a las fuerzas policiales por su eficacia. Sin embargo, Bob Reeve, miembro de la oposición en el Parlamento, fue más contundente. Señaló que convertir el caso en una sensación mediática era precisamente lo que Víctor quería. A pesar de estas advertencias, Víctor fue nombrado Personaje del Año por ciertos medios de comunicación y más tarde inmortalizado en el documental Don't Fuck with Cats. Después de una vigilia a la luz de las velas en el centro de Montreal, a la que asistieron los padres de Wei Chen, la víctima fue incinerada. El 11 de julio de 2012, el mes anterior, Víctor Daquila había comparecido ante el tribunal mediante videollamada para declararse no culpable de todos los cargos a través de su abogado. Más tarde, se presentó en persona en un tribunal de alta seguridad en Montreal para solicitar un juicio conjurado. En su audiencia preliminar, el 11 de marzo de 2013, el equipo de defensa de Víctor solicitó que los medios y el público fueran excluidos por completo de la audiencia. Sin embargo, la solicitud fue denegada al día siguiente, lo que llevó a uno de los abogados de Víctor a renunciar. El mes siguiente, Víctor fue formalmente acusado de asesinato en primer grado, ofensas indignantes a un cadáver humano, distribución de materiales obscenos y acoso criminal. Aunque admitió haber cometido los actos, se declaró no culpable bajo la defensa de responsabilidad disminuida, esencialmente una declaración de locura. El juicio duró 12 semanas, y desde el primer día el juez instruyó a los jurados que Víctor había admitido las acciones subyacentes a los crímenes, pero que su tarea sería determinar si había cometido los 5 delitos con el estado mental requerido para cada uno. Las pruebas presentadas incluían un par de tijeras, 2 cuchillos, un destornillador, una sierra y un martillo, todos utilizados para asesinar y desmembrar a la víctima. La fiscalía argumentó que el asesinato de Wei Chen había sido organizado, premeditado, y que Víctor actuó de manera intencional y meticulosamente planificada, siendo completamente responsable de sus acciones. Por otro lado, el equipo de defensa afirmó que Víctor estaba en un estado psicótico en el momento del crimen, lo que lo hacía incapaz de asumir responsabilidad. El tribunal escuchó un testimonio desconcertante de Víctor, quien dijo a un psiquiatra que un cliente abusivo llamado Manny lo había obligado a cometer el asesinato de Wei. Esta afirmación desconcertó inicialmente a los investigadores, ya que algunos teorizaban que Víctor había recibido ayuda para desmembrar el cuerpo y escapar del país. Sin embargo, la afirmación resultó ser falsa y se demostró de una manera peculiar. Tras establecer que Víctor tenía una obsesión con el personaje de Sharon Stone en la película Basic Instinct, los investigadores comprendieron por qué había titulado su video Un lunático, un picahielo y por qué había pintado un destornillador plateado antes de cometer el crimen. Víctor estaba intentando replicar el picahielo utilizado en una de las escenas de asesinato de la película. El supuesto Manny no era más que una invención, inspirada en el prometido del antagonista en la película, Manny Vázquez. Aunque para algunos esto podría haber sido una señal de locura, la fiscalía argumentó que el uso de drogas ilegales durante la adolescencia de Víctor había llevado a síntomas que imitaban la esquizofrenia. Además, citaron el diagnóstico del Dr. Joel Paris, del Hospital General de Montreal,
quien concluyó que Víctor padecía un trastorno de personalidad límite, pero no esquizofrenia. La fiscalía acusó a Víctor de fingir su enfermedad mental para sustentar su defensa. Después de un juicio de 12 semanas, que incluyó casi 10 semanas de testimonios, el jurado deliberó durante 8 días antes de emitir su veredicto. Víctor fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua obligatoria. Será elegible para solicitar libertad condicional después de cumplir 25 años de prisión. También recibió una condena adicional de 19 años por otros cargos, los cuales se cumplirán de manera concurrente. Esto significa que probablemente cumplirá un total de 30 años en prisión antes de tener la oportunidad de obtener la libertad. Bob Reeve, quien ahora trabaja como representante permanente de Canadá ante las Naciones Unidas, comentó sobre el caso y las consecuencias del juicio. Tras la sentencia, Víctor fue trasladado al centro penitenciario de máxima seguridad en Quebec, donde ha permanecido en confinamiento solitario debido a preocupaciones tanto de seguridad personal como de manejo de su comportamiento. Los informes iniciales del personal penitenciario describen a Víctor como cooperativo pero reservado. Se cree que pasa la mayor parte de sus días escribiendo cartas a seguidores que continúan apoyándolo, a pesar de la naturaleza atroz de sus crímenes. Estas cartas han sido objeto de escrutinio, ya que parecen contener detalles gráficos de sus crímenes, lo que llevó a las autoridades a monitorear sus comunicaciones de cerca. El caso de Víctor Daquila tuvo un impacto significativo en el panorama legal y social en Canadá. Activistas por los derechos de los animales señalaron que su historia destacaba la conexión entre el abuso animal y los delitos violentos, y pidieron sanciones más severas para los crímenes de crueldad hacia los animales. Mientras tanto, expertos en salud mental argumentaron que su caso subrayaba la necesidad de mayores recursos para el diagnóstico y tratamiento de trastornos psiquiátricos, especialmente para aquellos en riesgo de comportamientos violentos. A nivel internacional, la historia atrajo la atención de los medios, especialmente por la persecución transcontinental y el uso de redes sociales y sitios web como la Deep Web en sus crímenes. Esto generó un debate global sobre la regulación de contenido en línea. Grupos defensores de la libertad de expresión se opusieron a mayores restricciones, mientras que las víctimas y sus familias pidieron a los gobiernos que hicieran más para prevenir la distribución de materiales gráficos que glorifican la violencia. Wei Chen, la víctima, fue recordado como un joven brillante y amable que había llegado a Canadá en busca de un futuro mejor. Su familia organizó varios eventos en su memoria, incluyendo una ceremonia en Montreal a la que asistieron cientos de personas. Los compañeros de clase de Wei establecieron un fondo en su nombre para ayudar a estudiantes internacionales que enfrentan dificultades económicas mientras estudian en el extranjero. La universidad también colocó una placa en su honor en el campus, asegurando que su legado nunca sea olvidado. El documental Don't Fuck with Cats, que detalló la historia de Víctor y la investigación que llevó a su captura, generó tanto fascinación como controversia. Algunos criticaron la exposición mediática que se le dio a Víctor, argumentando que esto solo cumplía con su deseo de atención. Sin embargo, otros lo vieron como un testimonio del poder de la colaboración digital y el impacto de las comunidades en línea para resolver crímenes. Aunque el caso ha quedado en los libros de historia, las preguntas sobre la naturaleza del mal y la influencia de la tecnología en nuestra sociedad persisten como un legado inquietante de los actos de Víctor. Cuando tenía 20 años, antes de comenzar la universidad, era otoño de 1992. En ese entonces trabajaba en el departamento de preparación de materiales en una fábrica de plásticos, en el turno nocturno. Era la única mujer en el área y al principio mis compañeros hombres dudaban que pudiera desempeñarme en el trabajo. Sin embargo, les demostré de lo que estaba hecha y terminé ganándome su respeto. Fue un trabajo demandante, pero tenía su lado positivo. Me ayudó a estar en la mejor condición física de mi vida. Fue también en esa época cuando finalmente puse fin a la relación más tóxica que he tenido en mi vida. Mi exnovio en aquel entonces era verbal, emocional y físicamente abusivo, además de tener serios problemas con el alcohol. Esto, más que cualquier otra cosa, fue probablemente lo que me llevó a aquella situación. Esa noche, acababa de salir del trabajo. Eran cerca de la 1:30 de la madrugada.
Mi auto, que funcionaba con carburador, consumía cantidades exageradas de combustible, así que el tanque se vaciaba casi instantáneamente. Me detuve en una estación de servicio cercana para llenarlo. Mientras cargaba gasolina, una mujer que parecía tener mi edad se me acercó. Lucía nerviosa y asustada. Me contó que había tenido una fuerte pelea con su novio y que había caminado hasta la estación para usar el teléfono público y pedirle a una amiga que la recogiera. Mientras venía hacia la gasolinera, me explicó, un auto se había detenido, y los hombres que iban dentro comenzaron a acosarla y a lanzarle comentarios. Con un movimiento de cabeza señaló un coche grande, verde claro, estacionado cerca de los contenedores de basura. Parecía ser un vehículo tipo Lincoln o Cadillac, y desde mi ángulo pude distinguir al menos a 2 o 3 hombres dentro. Me dijo que la habían amenazado y que estaba demasiado asustada como para llamar a su amiga y esperar allí. La mujer se veía limpia, bien vestida, y no parecía estar bajo los efectos de drogas o alcohol. Lo que sí era evidente era su nerviosismo y miedo, así que no lo dudé. Terminé de llenar el tanque y le ofrecí llevarla a casa. A esa hora entre semana el tráfico era casi inexistente. Arranqué rápidamente y le pregunté hacia dónde debía llevarla. Mientras conducía noté que ella giraba constantemente en el asiento del copiloto para revisar si el auto verde nos seguía. Le pedí que se pusiera el cinturón de seguridad, pero me ignoró, obsesionada con buscar el vehículo. Pensé que simplemente estaba asustada. Unas cuadras después, sin embargo, su actitud cambió por completo. Comenzó a escanear el interior del auto con la mirada, y de repente me preguntó por dinero. «¿Dónde está tu bolso? Necesito dinero, dame algo de dinero», decía insistentemente. El estómago se me encogió. En ese momento pensé que me iba a robar, pero el robo no tenía mucho sentido. Conducía un viejo Chevrolet de 1985 y llevaba puesta mi ropa de trabajo, una camiseta desgastada, jeans y botas de combate. No parecía alguien con dinero en efectivo, y de hecho no lo era. Ella volvió a girarse, pegó un grito y dijo, «Ahí están, ahí están». Revisé el espejo retrovisor y efectivamente el auto verde estaba detrás de nosotros. La mujer ya no parecía asustada. De hecho, comenzó a reírse y saltar en el asiento como si estuviera disfrutándolo. Mientras tanto, contaba en voz alta las cosas horribles que esos hombres planeaban hacerme cuando me alcanzaran. Fue entonces cuando me di cuenta del terrible error que había cometido. En ese instante, me enfurecí y me asusté a partes iguales, pero algo en mi mente hizo clic. Vi una intersección adelante. La luz se había puesto amarilla y había autos esperando para cruzar. Recordé que tenía un cúter de trabajo en el compartimiento de la puerta y noté algo importante. La mujer seguía sin ponerse el cinturón de seguridad. Sin pensarlo, pisé el acelerador y pasé la intersección justo cuando la luz se puso roja. Miré por el retrovisor. El tráfico cruzado había comenzado a moverse y el auto verde quedó atrapado. La mujer empezó a gritarme, insultándome y exigiendo que bajara la velocidad, pero en ese momento, su diversión se había convertido en miedo. Sin darle tiempo a reaccionar, aceleré aún más. Después frené bruscamente. La mujer salió disparada hacia el tablero y el parabrisas, golpeándolos con un ruido sólido. Rebotó de regreso al asiento del copiloto, visiblemente aturdida y adolorida. Aproveché el momento. Me quité el cinturón de seguridad, tomé el cúter y lo acerqué a su rostro mientras gritaba histéricamente que se bajara del auto o le haría daño. Aunque no recuerdo con exactitud lo que dije, fue una mezcla de gritos llenos de ira y pánico. Ahora era ella quien estaba aterrada. A pesar del golpe, comenzó a forcejear para abrir la puerta. Cuando lo logró, no le di tregua. Empujé y golpeé hasta sacarla del auto. Una vez que estuvo en la acera, pisé el acelerador. La puerta del copiloto seguía abierta mientras daba vueltas por la ciudad, temiendo que el auto verde me siguiera. Finalmente, me detuve lo suficiente para cerrar la puerta y me dirigí hacia la autopista. Después de conducir durante unos 10 minutos, los temblores comenzaron. Me detuve en el arcén para calmarme antes de seguir mi camino a casa. Cuando llegué, desperté a mi hermana, con quien vivía temporalmente después de mi ruptura. Le conté todo lo que había pasado. Ella me abrazó con fuerza mientras me reprochaba entre lágrimas por haberme puesto en esa situación. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquella mujer y escuchaba sus palabras retumbando en mi cabeza. El auto verde, sus risas extrañas y la desesperación del momento seguían repitiéndose como un mal sueño.
Me levanté temprano y decidí no ir a trabajar esa noche. Necesitaba procesar lo que había pasado. Mientras tomaba una taza de café, miraba por la ventana, pensando en cómo una simple decisión, ayudar a alguien que parecía vulnerable, me había puesto en peligro. Durante los días siguientes fui mucho más cautelosa con las personas que me rodeaban. No volvía a detenerme en gasolineras durante la madrugada y procuraba no manejar sola a esas horas. Lo que más me perturbaba era pensar en cuántas otras personas podrían haber caído en una situación similar. Aunque no tenía pruebas, estaba casi segura de que todo había sido un plan, una trampa orquestada por aquella mujer y los hombres del auto verde. Esa idea me llenaba de rabia, pero también de un extraño sentido de alivio. Había salido con vida. Con el tiempo aprendí a ver esa experiencia como una lección invaluable. Me enseñó a confiar más en mi instinto y a no dejar que la lástima o el impulso de ayudar me nublen el juicio. Años después, supe por otras historias que este tipo de tácticas eran comunes en la Deep Web, donde muchas redes se dedicaban a idear planes para secuestrar o extorsionar a personas desprevenidas. Recordar esto todavía me provoca escalofríos, pero también me llena de orgullo saber que fui lo suficientemente valiente y astuta para escapar de una situación que podría haber terminado en tragedia.